Buen día, colegas, buen día, doctor presente. Mi nombre es John Einer Mujica Villalobos, soy estudiante de la Universidad Nacional Federico Villarreal de la Facultad de Odontología. El tema de hoy a tratar es dientes tratados endodónticamente. El primer punto a tratar es respecto a la endodoncia, que entendemos que es el tratamiento endodóntico. Va a consistir en la eliminación de la pulpa del conducto radicular, dejando el diente con un tejido calcificado con menos humedad que los dientes vitales. La pregunta es si estos dientes son más frágiles como consecuencia del tratamiento. A ello son escasos los estudios realizados in vivo o in vitro sobre la disecación y la consiguiente reducción de la elasticidad y aumento de la fragilidad. A la hora de valorar las necesidades de restauración tienen una mayor importancia, ¿no? Otras variables, como lo que queda de estructura dental, ¿no? La morfología radicular y pulpar, el soporte periodontal y la oclusión. Considerando que la reposición de los dientes tratados con endodoncia representa un desafío para el clínico y es un asunto que fue extensamente discutido y bastante debatido en la historia de la literatura en aspectos odontológicos. También se sabe que se ha concluido que el triunfo en este tratamiento es dependiente de manera significativa de la reposición coronal que de la calidad técnica del procedimiento endodóntico una vez que se miden los dos puntos a la vez. El grado de destrucción de la corona es un factor determinante para la restauración del diente tratado endodónticamente. Cuando se necesita retención para la reconstrucción del muñón y no exista suficiente estructura coronaria sana para dar soporte al material seleccionado, está indicada la utilización de un poste interradicular. En definitiva, para las instrucciones de reposición de dientes tratados por endodoncia es fundamental conservar la comunicación de la rehabilitación, puesto que hay dientes que por el nivel de pérdida de composición dentaria tienen que intentar con cualquier poste asistido metálico o fibra de vidrio y más adelante rehacer con resina. Entendemos también que en dientes que son tratados endodónticamente para su restauración, las metas son preservar el diente para obviar quebrantos, obtener un excelente sellado coronal, ¿no? De manera que eluda una posible o nueva infección de los conductos radiculares. A ello también retomar su estética y la perfecta función, ¿no? Antes de eso hay que también optar y escoger apropiadamente el tipo de restitución de acuerdo al modelo del diente y la respectiva cantidad sobrante de estructura. Un agradable pronóstico es lo que se espera de un diente que ha sido tratado endodónticamente. Puede servir de manera normal y ser apto para trabajar adecuadamente como apoyo fundamental de una prótesis dental fija y asimismo de una removible. No obstante, también es necesario de métodos especiales para restaurar un diente de esa manera, ya que regularmente debido a las caries, la colocación de restituciones anteriores y tratamiento de endodoncia se pierde una reconocible cantidad de estructura dental, la cual conlleva que las siguientes pérdidas de estructura acarree un incremento de las posibilidades de fracturas durante su respectiva carga funcional, lo que es más problemático. También debemos entender que se debe considerar los siguientes puntos que vamos a tratar ahora para el tratamiento de dientes endodonciados. Entre ellos, un correcto sellado apical, no tener alguna sensibilidad al presionar, no contener secreción, sin absceso o herida alguna, sin sensibilidad apical y no estar inflamado. Es necesario el uso de muñones cuando el restante coronario no alcanza para sustentar y grabar la resistencia estructural al material, que es el relleno en casos donde hay gran destrucción coronaria. ¿Cómo determinar el tipo de poste? Lo que corresponde a factores de retención, pues en primer lugar es necesario planificar el tratamiento de reparación de acuerdo con las instrucciones. Se deben considerar todos los factores, tanto el remanente como los pernos, ya sea que faciliten o interfieran con el proceso. Debemos determinar qué es lo mejor para el paciente. Entre ellos, los puntos a tratar sería el residuo con un gran tejido dentario, la precisión del lecho que limita la entrada del poste en el conducto, el módulo de elasticidad es muy similar al de la dentina, la máxima adaptación en el lecho y la capacidad de adherirse a la dentina radicular. La clasificación de los espigos intrarradiculares, tenemos de los espigos colados y los espigos prefabricados. Los espigos colados están elaborados, ¿no? De níquel cromo y de oro, y va a permitir la retención adecuada para la reparación de arterias coronarias individuales.
Durante décadas las restauraciones endodónticas que utilizan postes moldeados han sido el estándar de oro con tasas de éxito predecibles. Los postes moldeados tienen un módulo de elasticidad más alto y por lo tanto tienen una tasa de fractura más alta que los postes prefabricados debido al riesgo de fractura de la raíz. Ellos se fabrican en laboratorio y se adaptan al conducto radicular. Se adaptan bien a la longitud, el tamaño y el diámetro de la raíz y se ilustran mejor en el proceso de restauración. También van a proporcionar una fuerte unión entre la pieza dental, el pin y la resina del muñón, dejando la estructura de corona suficiente para evitar errores de reparación debido a la rotura, flexión o aflojamiento del perno. Por lo tanto, existen actualmente varias propuestas para permitir la producción de postes de fundición articulados de plástico. También puede imitar la forma del conducto y adaptarse a él, solo para ser superado por el acrílico autopolimerizable. Del mismo modo, otra opción es crear un modelo en el núcleo y luego fundirlo en una aleación. Los esprigos prefabricados de fibra de vidrio son fabricados siendo más que todo estético, con una forma parecida al tornillo de estructura metálica. Entendemos que hay un sinnúmero de sistemas de postes prefabricados, pero no hay mucha necesidad de cada uno. Pero es indispensable que el especialista conozca de las particularidades de ellas. Una tarea muy compleja es la del odontólogo restaurador, porque debe de seleccionar el poste prefabricado correcto, por lo que ningún sistema de postes se adapta mayormente a todos los requerimientos. La fresa que se emplea para realizar el conducto es el mismo que continúa la profundidad y dirección creada por las herramientas que eliminarán la agudapercha con anterioridad. Tradicionalmente los postes eran prefabricados de aleaciones metálicas, pero en la década de los 90 fueron introducidos los primeros postes de resina compuesta reforzados con fibras, los cuales podían ser cementados de forma adhesiva, cuyo uso ha aumentado considerablemente en estos años. Los requisitos que se debe cumplir es no presentar restos de caries, ausencia de sospecha de fracturas, una restricción radicular, una longitud y grosor del remanente radicular y coronario, una adecuada morfología y un sellado apical correcto. La rehabilitación con postes prefabricados está indicada principalmente en dientes con alta exigencia estética, pero su relativa fácil remoción, además de su buena unión con un cemento resinoso y módulo de elasticidad, lo convierte en una opción viable en situaciones convencionales. Existen dos tipos de postes prefabricados. Según su material tenemos a los metálicos y a los no metálicos. Los metálicos son postes de acero latón, en este caso son hechos de cobre y zinc, y estos son con mayor rigidez en comparación con la dentina, que pueden alcanzar entre los 180 a 120 gigapascales, que pueden presentar corrosión de mala elasticidad y oscuros, bloqueando el paso de la luz. Estos postes de aleaciones de titanio también con otros metales producen mayor rigidez, pero al ser de titanio puro son más frágiles y tienden a fracturarse, son oscuros y tienen un índice similar de radiopacidad que la agudapercha. Y los postes metálicos nos ofrecen una excelente adaptación al conducto radicular, favoreciendo la retención, pero debido a su rigidez provoca un efecto de cuña que da como resultado que todas las fuerzas masticatorias son transmitidas directamente a la raíz, y por ser de metal se corroe. Se necesita una preparación más invasiva para su colocación, además de no poder colocarse en una sola cita, por lo que requiere la etapa de laboratorio. Los no metálicos. La necesidad de conseguir mayor estética de las restauraciones han llevado a la fabricación de los postes prefabricados, tanto cerámicos, de fibra de vidrio, de fibra de carbono y fibra de cuarzo. Los postes prefabricados cerámicos, estos pernos más que todo se caracterizan por estéticamente y su biocompatibilidad, ya que son generalmente de dióxido de circonio, siendo estos extremadamente rígidos, creando una concentración de tensión elevada y no uniforme. Estos pernos pueden soportar hasta 170 gigapascales. Por su alto contenido cristalino, la retención de estos pernos se basa únicamente a la traba mecánica e imposibilita adherirse e integrarse a la dentina del conducto, ya que no se puede grabarlos con ácidos.
Tenemos también a los postes prefabricados de fibra de carbono, que tienen una resistencia mecánica muy alta y cuenta con un módulo de elasticidad parecida al diente. Y es formado de fibra de carbono el 64%, con 8 micrones de diámetro y resina epóxica el 36%. La matriz ni las fibras no reaccionan químicamente con un medio cementante de base resinoso. Y el color de los pernos puede repercutir en el tratamiento restaurador a nivel estético, por lo que se recomienda su empleo en el sector posterior. A ello tenemos también el poste prefabricado de fibra de carbono, que fue introducido en la década de los 90 y está compuesto de fibras de carbono alienadas longitudinalmente incrustadas en una matriz de resina. Las características es que los postes son particularmente adecuados en los dientes posteriores por su color oscuro y tienen baja conductibilidad térmica y eléctrica. Y también puede ser utilizadas también para incisivos cuando después del tratamiento endodóntico se realiza una restauración protésica de metal y cerámica para tener un resultado estéticamente aceptable. A ello tenemos los postes de fibra de cuarzo, que su característica es más que todo conductores de la luz de la fibra de cuarzo. Son ventajosos en la restauración sin metal porque no interfieren con la apariencia estética. El menor módulo elástico reduce más que todo la concentración de estrés en la raíz dentina y el porcentaje de fallas irrecuperables debido a la fractura de raíz, y permite una mayor transferencia de luz de polimerización al material de cementación y adhesivo. La confección del muñón artificial con espiga. Para la confección del muñón artificial puede ser empleada dos técnicas, la técnica directa y tenemos a la técnica indirecta. La técnica directa, en la cual el conducto es copiado y la parte coronaria tallada directamente en la boca, y la directa, que exige copiado de los conductos y porción coronaria remanente con elastómeros, obteniendo un modelo sobre el cual los muñones son esculpidos en el laboratorio. Y esta técnica está indicada cuando hay necesidad de confeccionar muñones artificiales con espiga para varios dientes o para dientes con raíces divergentes. La técnica directa, vamos a ver que en esta técnica se prepara, son las más utilizadas, en especial las aleaciones a base de cobre aluminio en razón de su bajo costo. La adaptación también del muñón artificial con espiga en el interior del conducto debe ser pasiva, y este procedimiento es facilitado empleando reveladores del contacto en el metal. Después de la adaptación, la espiga debe ser arenada con óxido de aluminio. Previamente, a la cementación, el conducto debe ser limpiado con alcohol, llevar con un pincel pequeño la cantidad de cemento alrededor del muñón artificial con espiga para reducir la presión hidrostática. La cementación puede ser realizada con cemento de fosfato de zinc o ionómero de vidrio. La técnica indirecta. El tallado de la corona remanente y los conductos sigue en los mismos principios anteriores descritos, buscándose la preservación máxima de la estructura dentaria. Con el objetivo de conseguir un molde preciso y fiel, se adapta en cada conducto de alambre un ortóntico o clive de papel con extensión longitudinal un poco mayor que el conducto y con una ligera holgura en todo su alrededor en relación a las paredes del conducto. Los alambres deben presentar en su extremidad o cruzar un sistema de retención que puede ser confeccionada con modelina de baja fusión. Para llevarlos a los conductos que se utiliza una fresa lenta manualmente o acoplada en 4 ángulos, girando el motor en baja rotación. Los alambres son envueltos también con el material y colocados en sus respectivos conductos, y enseguida con una jeringa apropiada se hace la impresión de la parte coronaria, envolviendo totalmente los alambres que están en posición. El objetivo de esta técnica es conseguir un modelo preciso y fiel que se adapta con conducto de un alambre ortóntico o clip de papel, como ya lo había mencionado. Aquí podemos ver estas imágenes, en lo que es en el caso de técnica indirecta, el caso inicial, vemos la remoción de caries y la preparación dental, la toma de impresión con espigo dentro de conductos, la elaboración del modelo, la verificación clínica de los colados y la copia, y el modelo con muñones y el colocado de pernos de técnica indirecta. Espigo preformado con fibra de vidrio. Los postes prefabricados de fibra de vidrio poseen una estructura de fibras de refuerzo incluidas de una matriz de resina polimerizada con 7 a 20 micras de diámetro y de varias configuraciones trenzadas, tejidas o longitudinales.
Este dispositivo es fabricado con aproximadamente el 42% de fibras de vidrio longitudinales envueltas en una matriz de resina epódica en un 29% y partículas inorgánicas al 29%, que es anclado a la raíz para restaurar piezas con tratamiento de endodoncia y con poca estructura coronal. Posee propiedades similares a la dentina y disminuye la fractura radicular. Las ventajas y desventajas. Las ventajas es que es de sencillo uso, pueden ser colocados en una sola cita, pueden ser extraídos con menor dificultad, tienen un módulo de elasticidad parecido a la dentina, no se corroen y las fuerzas que se distribuyen uniformemente a lo largo del poste. Una de las cuantas desventajas es que no pueden adaptarse de manera exacta al conducto radicular, por lo tanto se necesitaría anatomizar con las diferentes técnicas como con pernos accesorios o con resina al momento de cementar, pero puede dejar una capa demasiado gruesa de cemento produciendo estrés. Del mismo modo, se presentan unas particularidades significativas de biocompatibilidad, ya que se adhiere a la estructura del diente y tiene resistencia a la corrosión. Es fácil de retirar si se requiere, además es estético, y estos pernos también pueden soportar hasta 40 gigapascales y también son menos resistentes a la fracción y facilidad de la deformación. No obstante, si está una deformación, si esta deformación es exagerada y se producen las fracturas de tallo verde, en donde el poste se encuentra fracturado, pero las fibras no terminan de separarse. Las ventajas relacionadas con la utilización de los postes de fibra de vidrio. Las características a tomar en este punto es que se reflejan también en el ahorro de tiempo durante los tratamientos, ya que requieren una sola sesión. En la posibilidad de transmitir a la luz polimerizable a través del poste, permitiendo la polimerización del cemento, en la posibilidad de la remoción de los postes en el caso de que sea necesario un retratamiento y una reducida probabilidad de producir hipersensibilidad alérgica. Las características es que tienen fibras menos rígidas que los postes de fibra de carbono, se unen fácilmente a la estructura dental con el uso de sistemas adhesivos y cemento de resina, tienen un módulo elástico similar a la dentina y una calidad elástica, incluyen biocompatibilidad y resistencia a la corrosión, fatiga estética y recuperabilidad. Pruebas, ajustes y cementación. El uso de postes con más amplitud no garantiza una mayor retención complementaria. Tampoco refuerza el diente, por lo contrario, disminuye la facultad de soportar algún tratamiento necesario, efectuar la elección del poste basándose en una radiografía y tratando que el ancho apical del conducto y no del diámetro cervical. El empleo del cemento de resina dentro del conducto radicular es un agente a toma de consideración al momento de hacer la cementación de los mismos, en oposición de los ionómeros de vidrio, con los cuales se puede usar un léntulo garantizado de esta forma el retiro de las burbujas de aire. Los cementos resinosos no dejan su uso, ya que el desplazamiento causado acelera la marcha de polimerización, y una de las alternativas que podríamos sería embadurnar el poste con el cemento de resina dual y de esta forma hacer la cementación. La preparación para el poste tiene que ser tan larga como sea posible, siempre sosteniendo con el mínimo 4 milímetros de gudapercha para dejar un sellado apical adecuado. El tamaño de estructura dentaria es de gran interés. El poste debe ser puesto adentro de los límites del conducto tratado endodónticamente. Dicho de otra manera, no se debe permitir una mayor apertura del conducto con el tejido del diente para así colocar el poste más amplio. En sentido de amplitud, un poste más grande tiene mayor retención que uno delgado, pero a diferencia clínica no tiene mucho significado. Luego de la endodoncia se elimina una fracción del material que está dentro del conducto del diente. La gudapercha color rosa. A ello luego se ocupa un molde y en una reunión después lo cementan. En ese sentido lo pegan. Después, sobre la base que tiene mayor estructura se queda unida al diente, se realiza una preparación para elaborar la restitución final llamada corona. En estas imágenes tenemos el primer paso que debemos, el procedimiento es la toma de radiografía, el diagnóstico, la selección del perno, ahí la remoción de la gudapercha con instrumento caliente, la preparación del conducto, el conducto ya preparado, la prueba del perno, la marcación del perno para el corte,
el corte, ¿no? En este caso un disco de desgaste, y luego lavamos y secamos y hacemos la aplicación de una camada de adhesivo. A ello agregamos con agua, ¿no? Esperamos que seque el canal con conos de papel. La aplicación de ácido fosfórico lo agregamos, y la aplicación de adhesivo a continuación, ¿no? La remoción del exceso de adhesivo con conos de papel aire. Luego tenemos la aplicación del cemento resinoso léntulo, a ello el sedimentado y la fotopolimerización. Luego tenemos la aplicación de la resina para la confección del muñón, y ya a ello listo el muñón ya preparado. La técnica de anatomización. Se trata de un nuevo sistema restaurador que considera los diferentes componentes de la reconstrucción: perno, cemento, adhesivo, el material restaurador coronario y dentina, como constituyentes de un complejo estructural y mecánicamente homogéneo. La importancia es que en aquellos conductos radiculares que tienen una forma elíptica, como pueden ser caninos, premolares, mandibulares, o aquellos casos en que el conducto resulta excesivamente amplio debido al proceso carioso o a su propia anatomía, una buena adaptación del poste anatómico va a permitir mantener una posición inalterable durante el procedimiento del cementado. La técnica del poste anatómico posibilita la realización de una restauración coronaria directa en una única sección clínica, sin necesidad de etapas de laboratorio para el rebasado. Por lo tanto, y siguiendo la tendencia de una odontología de mínima intervención y máxima conservación de estructuras, lo más favorable en estos casos sería que el poste se adaptara lo mejor posible a la anatomía del conducto. Una vez finalizada la endodoncia sobre este razonamiento es que se desarrolló el poste anatómico descrito por Gradini. Una buena adaptación del poste anatómico va a permitir mantener una posición inalterable durante el procedimiento del cementado. La reducción del espesor de la capa de cemento lograda con la técnica del poste anatómico va a disminuir la probabilidad de formación de burbujas y vacíos que representan áreas de debilidad dentro del material. Luego de analizar el caso clínico y visto el pronóstico reservado de la pieza, teniendo en cuenta los costos y la edad del paciente, se resolvió en este caso, no más que todo, a realizar el tratamiento endodóntico y colocar un poste de fibra de vidrio. Y a ello un rebasado con resina, y después el cementado con el cemento de resina autocondicionante, siguiendo la técnica de Gradini, la técnica propiamente ya dicha. En esta sección de imágenes tenemos los pasos a seguir, ¿no? La técnica de anatomización. Primero vemos en esta primera imagen el tallado preliminar del conducto con fresas largo, respetando los 4 milímetros de obturación remanente. En la figura 2 tenemos la preparación definitiva del conducto con la fresa conformadora correspondiente al poste, ¿no? En las dos figuras, ¿no? En la figura 3 vamos a ver lavado del conducto con agua destilada, ¿no? Y tenemos la prueba de desentamiento del poste con clorexidina. Luego tenemos en la figura 4 el secado del conducto con conos de papel, y en la figura 5 tenemos ya la prueba de asentamiento del poste en el conducto. En la figura 6 entendemos que ya se ha lubricado el conducto con glicerina líquida, que es una sustancia hidrosoluble, ¿no? Y en las figuras tanto 7, 8, 9 y 10 vemos que el corte del poste total o parcial a los efectos no ejerce vibraciones luego ya del cementado. Siguiendo la secuencia, en la figura número 12 vamos a encontrar que la colocación del cemento en el conducto con jeringa Centrix para evitar entrampar burbujas de aire. Luego tenemos el posicionamiento del poste en el conducto. Ya en la figura 14 tenemos el fotocurado durante 60 segundos o más. En la figura 15 ya vemos ya la resina del fotocurado. En la figura 16 vamos a ver ya la preparación coronaria total con hombro redondeado.
En la figura 17 la confección del provisorio. Y a continuación tenemos la biografía de estos grandes autores y con esto culmino esta exposición. Muchas gracias por su atención.